pero ya para la próxima semana sí. A mí me gusta trabajar en equipo, en grupo, no me gusta que la gente se me quede atrás y repito, no, prefiero que todos vayamos juntos. Entonces, si usted me tiene que interrumpir porque no está entendiendo algo, porque algo no está saliendo, porque algo no está quedando claro, no tiene que pedirme permiso, sencillamente abre el micrófono o abre la cámara y me dice, bueno, profe, no estoy entendiendo, no está saliendo, no me quedó claro. Y entonces inmediatamente lo vamos a repasar y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera para que sea información que usted al otro día pueda poner en práctica si hace en su trabajo o, estudio, o en la universidad o en su casa, su emprendimiento. Este, no se me quede calladito cuando hay algo que no les sale o no lo entienden, porque si no se nos hace una ola de nieve ahí importante y ya cuando uno quiere deshacer, ha avanzado mucho en algún tema y la persona no ha tenido claro tal vez la base, entonces ahí se nos hace un poquillo complicado, se genera una frustración que se puede evitar preguntando desde el principio. Ok, ¿alguna preguntita hasta acá? Ahí me pareció que se conectó Juan David. Muy buenas noches, sí, justo iba a decir si había llamado a asistencia, es que siempre salgo a las 6 del trabajo, entonces siempre tengo como ese problema. Me pasó también con el Ok, curso básico, pero bueno, ahí trato de llegar lo más rápido posible. perfecto. Bienvenido. Entonces, estamos ya Gracias, profesor. listos para iniciar. Nada más, ahí les mandé un archivo que es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a tener una clase pequeñita y voy a irlo compartiendo para que podamos ir trabajando. Entonces, listos, ¿estamos ahí todos? ¿Me avisan? Sí, señora. ¿Alguna pregunta con lo que perdón, don Cristian, alguna pregunta con lo que les expliqué del curso, no? Bueno, don Cristian, dígame. No, no, que sí se ve ya en pantalla. Ok, okay. Joshua, Kiani, Cristian, Maite, Juan David, me dice si ya están. Sí, sí, lo estoy viendo. Ujú. ¿Ya tienen el archivo abierto? Listo, profe. Ok. Bien. Bueno, acá el archivo es pues bastante sencillo. Ahora lo que queremos es hacer un repaso de, de las, de, del curso básico, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que para darle formato a una base de datos, aquí tenemos datos de texto, aquí tenemos datos numéricos con formato de moneda y datos numéricos sin formato, ¿verdad? Tenemos una columna de total, de impuesto, de aduana y cobro. Tenemos una celda, ¿verdad? Con un porcentaje ahí que nos está indicando. Entonces lo que queremos es, bueno, primero seleccionar el rango, ¿verdad? De la tabla de datos. Le vamos a agregar un poquitito ahí de bordes. Vamos a cambiarle el formato de moneda. Ahí están dólares, lo vamos a poner en formato de contabilidad en colones. Y en el caso de las unidades, pues no aplica el formato, ¿verdad? No aplica formato porque estamos hablando de unidades como tal y no de dinero. Y las columnas, pues claramente, pues la columna tiene un título que nos indica que esa cantidad o esos datos numéricos corresponden a unidades, ¿verdad? Ahí el único que vamos a ponerle es un formato ahí de centrado, ahí lo vamos a centrar.
Si usted quiere, le puede poner ahí colorcito al título. Eso es parte, digamos, de lo que nosotros aprendemos en el curso básico. ¿Ok? Estando ahí, entonces vamos a ir dándole formato o calculando este cuadro. El ejercicio número 1 es el calcular el total. Dice que se va a multiplicar el precio de mayoreo por las unidades. Recordemos que, bueno, vamos a tener el archivo de Excel abierto y con ventana y tecla izquierda o derecha vamos a dividir la pantalla. Vamos a dividir la pantalla y entonces de un lado vamos a tener el Zoom y del otro lado pues vamos a tener el Excel. Tecla ventana y Bueno, me la... imagino que con ventanas se refiere a Windows, ¿verdad? O sí, al Mac. Ok. sí, a Windows, correcto, a la tecla de Windows, correcto. Tecla de Windows, y en la direccional ya sea izquierda o derecha, y vamos a poner entonces de un lado el Zoom y del otro lado el Excel, para que podamos ir viendo la grabación, lo que yo voy haciendo, y por el otro lado podamos ir trabajando en paralelo. Bien, entonces recordemos que para iniciar cualquier operación o función o cálculo en Excel, vamos a iniciar ya sea con igual o con igual o con más, ¿verdad? No es necesario poner más igual o igual más, o sea, no es necesario. Con solo que usted ponga, un segundo. Ahora sí. Ok, entonces no es necesario poner igual más o más igual, ¿verdad? Es con solo que usted ponga el igual o solo que ponga el más, es suficiente para decirle a Excel, ok, vamos con un cálculo, vamos con una función, vamos con em, a iniciar una operación, ¿verdad? Entonces, en Excel siempre vamos a trabajar únicamente con celdas, ¿verdad? No importando la cantidad o el dato que esté en la celda, la formulación de ese cálculo siempre lo vamos a hacer con celda. Todas las celdas tienen nombre. Entonces, por ejemplo, la del precio mayoreo o la primera de precio mayoreo es la B2, ¿verdad? Y para multiplicar vamos a usar el asterisco, ¿de acuerdo? Las unidades en este caso sería la C2. Aquí estamos aplicando una referencia relativa, ¿verdad? Entonces, yo hago la primera bien. La primera yo la hago bien y me cercioro que esté bien estructurado. Luego presiono intro y ahí me va a dar entonces el resultado. Como ya yo sé que es, bueno, aquí tenemos que cambiarle en colones, ¿verdad? Como yo ya sé que esta está bien, ¿verdad? Ya este tiene formato de colones, vean que el formato de moneda me da el separador de millares, el separador de miles y el separador de decimales automáticamente. Eso yo lo puedo ver. Nunca agregamos
símbolos de monedas antes de una cantidad, porque si no ya dejaría de ser número, ¿verdad? Si usted pone el símbolo de moneda, ya sea dólares o colones o algo, antes que la cantidad, si le pone una coma y los ceros y toda la cosa, él ya va a dejar de ser número, se convierte en texto. Y nosotros no podemos hacer cálculos con texto, ¿verdad? Tiene que ser con un formato numérico. Entonces, como ya yo sé que aquí está bien estructurado, ¿verdad? Que es la B2 por C2 en referencia relativa, pues después lo único que tengo que hacer es colocar el puntero en la parte inferior derecha, donde el punterito se hace como un más negro, doy doble clic y ahí automáticamente entonces se va a ir en esa referencia relativa que les estoy hablando, va a tomar las celdas adyacentes correspondientes y va a hacer el cálculo que se le indicó, que en este caso sería la multiplicación. Muy bien. ¿Vamos bien aquí? Sí, profesora Carolina, todo Sí, claro. Ok. nada más que se Bien, le bien. cortó un poquito. A mí. Sí, profe. ¿Cómo hasta dónde? ¿Cómo hasta todo? No, no, o sea, digamos, cuando estaba hablando se le cortó un poco cuando iba a preguntar si todo bien. Ah, ok. Ahí me escuchan bien, sí. Bueno, se Sí, supone sí, que soy ahora sí. full internet aquí. Bien, luego tenemos el impuesto, ¿verdad? El ejercicio número 2 dice que hay que calcular el impuesto. El impuesto es el total por el 13%. Entonces, igual, ¿verdad? Iniciamos con el igual, seleccionamos la celda de la columna que corresponde, en este caso va a ser el total, y recordemos que para sacar un porcentaje siempre vamos a usar la multiplicación, ¿verdad? Siempre vamos a usar la multiplicación, pero es diferente multiplicar 1000 por 13 que 1000 por 13%, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a sacar un porcentaje, siempre se usa multiplicación, pero hay que indicar mediante el símbolo de porcentaje, que no es por un número entero, sino que es en fracción, ¿verdad? Que es por porcentaje. Entonces, nunca se les olvide eso. En este caso, como no tenemos ninguna celda que diga 13%, no hay ninguna celda, entonces vamos a utilizar la referencia relativa, ¿verdad? Vamos a poner ahí el 13% y lo vamos a agregar ahí. ¿Cuál es la ventaja de utilizar, por ejemplo, cuál es la ventaja de nosotros utilizar celdas así, acá, ¿verdad? Y yo puedo poner impuesto. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la información, ¿verdad? Los parámetros, ya sea fuera de la base de datos o en una hoja aparte? Bueno, que si esos parámetros cambiaran, si ya no fuera un 5% adicional, si no fuera un 13% de impuesto, pues entonces nosotros nada más cambiamos el parámetro que está cambiando y automáticamente las operaciones, el resultado de las operaciones en este caso van a cambiar. ¿Verdad? Esa es la ventaja de eso. Pero en este caso, bueno, vamos a hacer nada más de 2, que es el total por el 13%, y volvemos en un relleno rápido, ¿verdad? Ahí va automáticamente, ahí se va a ir dando en referencia relativa la información. Ok. Ok, ahora dice el ejercicio 3 que para sacar aduana necesitamos multiplicar el total por el porcentaje de aduana. El porcentaje de aduana está fuera de la base de datos, ¿verdad? Es este 5%, está fuera completamente. Es lo que les decía ahora, es un valor, es un parámetro ahí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un dato fuera que no se va a repetir, que va a ser el mismo para todas las celdas, que es un valor
que no va a cambiar, ¿verdad? En la operación con las celdas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar la referencia absoluta. Recuerden que la referencia absoluta es seleccionar la celda cambiante, ¿verdad? Mediante una suma, pues, se pone una suma, resta, multiplicación o división. En este caso, la multiplicación, que es lo que vamos a utilizar, y la celda que no va a cambiar, que en este caso es la K1, ¿verdad? Que esa va a ser siempre igual para todos los productos, hay que aplicarle el F4, ¿verdad? Recuerden que el F4 lo que hace es decirle a Excel, ok, Excel, este dato no va a cambiar, ¿ok? Entonces, las columnas de, ¿verdad? Las filas de 2, de 3, de 4, de 5, 6 y así sucesivamente van a ir cambiando de acuerdo al producto, de acuerdo, van a ir en orden hacia abajo, ¿verdad? Pero en caso de el porcentaje de aduana, que es el 5%, que es la K1, esa va a ser igual para todas. O sea, vamos a multiplicar la D3 por la K1, la D4 por la K1 y así sucesivamente. Eso se llama una referencia absoluta. Funciona, como les decía, para impuestos, para tipos de cambio, para porcentajes de utilidad, etcétera, ¿verdad? Donde uno puede tener un cuadro con los diferentes parámetros y, indicarle a Excel mediante la función, mediante la tecla F4, ¿verdad? Que esa celda va a ser igual para todas las celdas en el cálculo que estamos estructurando. ¿Cómo sé yo que estoy fijando ese valor o esa celda? Bueno, porque automáticamente, no es que yo lo escribo, no es que yo voy a ir poniendo antes del nombre de la columna y antes el nombre de la fila, voy a ir poniendo un símbolo de dólar, no, sino que cuando yo presiono F4, automáticamente esos dos símbolos de dólar se van a colocar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, lo que voy a hacer es indicarle a Excel, ¿verdad? Que ese dato no va a cambiar. Aquí está, yo lo estructuro y luego igual voy y hago el relleno rápido. Ok, no importando la celda que esté trabajando, vean, D4 por K1, D7 por K1, ¿verdad? Porque yo le indiqué que esa celda no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar este tipo de los parámetros fuera o mediante la referencia absoluta? Que si en algún momento la aduana ya no fuera un 5%, sino fuera un 10%, por ejemplo, entonces no importa, el cálculo siempre va a ser el mismo, va a estar correcto. ¿Ok? Si fuese un Ay, 7%, yo nada más lo cambio y automáticamente el cálculo va a cambiar. A diferencia del impuesto, ¿verdad? Si el impuesto cambiara, ¿verdad? Si el impuesto dejara de ser 13, sino 15, entonces yo tendría que venir acá y hacer el cambio de 13 por 15, ¿verdad? No de uno a uno, pero sí tendría que ser el cambio aquí automático. Y no acá, como en el caso de la aduana. No sé si me supe explicar. profe, Ujú. tengo dificultades para el F4. ¿Cómo era que se suprimían las teclas? Ajá, bueno, en mi computadora, que es una HP, es la tecla FN, que es la función, la que está al lado de abajo a la izquierda, a la par de la tecla ventana, o Windows, como dice el compañero. Ajá, FN, FN. F4. Ajá, yo sostengo FN con un dedito y con el otro toco F4. F4 son las Fs, las teclas F son las primeras del teclado, de arriba hacia abajo. Me da como error, ok. Selecciono la celda que vendría siendo Vitamix, que es la D2. D2 por ujú, Ajá. K1, que es la del porcentaje. A uno que es la del porcentaje. Ajá, y presiono FN con un dedito, lo sostengo, ¿verdad? Sí, Ujú, soltarlo, con el otro dedito toco F4 y suelto. ok. Ahí se le 82. debería colocar el símbolo de moneda antes de la K y el símbolo de monedas antes del 1. Sí, profe, ya pude. Ujú, Muchas gracias. con gusto. Entonces, a eso se le llama referencia relativa y a eso se le llama referencia absoluta, ¿verdad? Cuando yo selecciono una celda
mediante F la fijo, mediante F4. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, por ahora todo en orden. Ok, ejercicio 4 dice que hay que calcular el cobro, dice que hay que sumar el total más el impuesto más la aduana. Entonces, aquí tenemos dos opciones de hacerlo, ¿verdad? Puedo seleccionar el total más el impuesto más aduana, ¿verdad? Puedo seleccionar de una a una las celdas, ¿verdad? O bien puedo utilizar la función suma, ¿verdad? Puedo utilizar la función suma, la activo, recuerden que uno la llama, ¿verdad? Llama la funcioncita, todas las funciones tienen un circulito con una FX, ¿verdad? Yo puedo seleccionarlo con tab o con doble clic. Cuando yo activo una función, automáticamente se coloca el paréntesis, se abre el paréntesis redondo, no lo pongo yo, él se activa automáticamente, el paréntesis redondo, y me presenta la sintaxis, ¿verdad? ¿La sintaxis de qué? De la función que estoy utilizando. En el caso de suma, la sintaxis es número uno, ¿no? Separador, ¿verdad? Que usted también siempre tiene que fijarse cuál es el separador que le indica la sintaxis. La sintaxis es la receta. Entonces, en mi caso yo tengo un punto y coma, en su caso puede ser una coma, ¿de acuerdo? Entonces, número uno puede ser o una celda, ¿verdad? Separador, la otra celda, separador, la otra celda, y así sucesivamente para llevar la sintaxis, o bien ese número uno puede ser el rango. Entonces, yo selecciono el rango que quiero, en este caso, sumar, que sería de la D2 a la F2. Sin cerrar el paréntesis, sin cerrar el paréntesis, pues sencillamente nada más doy intro y ahí voy a tener la suma. Esto ya está listo, yo estoy seguro de que está bien, entonces lo único que tengo que hacer es rellenar hacia abajo, ¿verdad? Rellenar hacia abajo. Entonces podemos hacerlo manualmente, ¿verdad? D2 más E2 más F2, ¿verdad? Lo podemos hacer así, o podemos usar la función suma. Pues si por ejemplo me hubiera pedido sumar el, si hubiera pedido sumar total y aduana, yo igual puedo usar la de, ok, igual suma, total, control, aduana, ¿verdad? Para que se mantengan. No, lo que hace es que sigue la sintaxis, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso usa suma y sería total, ¿verdad? Sigue la sintaxis dice que después del número uno, que en este caso es de dos, sigue un separador. El separador puede ser punto y coma o coma, ¿ok? Ahí selecciono, ahora pongo, vea que cuando yo puse el separador, que en este caso es punto y coma para mí, número dos se pone en negrita, ahora, ¿verdad? Ujú. Indicando que ahora tengo que seleccionar cuál es, en ese orden de la receta, cuál es el número 2. El número 2 entonces sería aduana. No es necesario poner sostener el control. Usted lo puede hacer, lo puedes hacer con control, no es que no, no es que no, sí se puede, Ok, pero no hay que complicarse tanto. Usted siguiendo vale. la sintaxis, usted le indica cuáles son las celdas que son las que va a usar en la función. Ok. Uh -huh. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Nos vamos a ir entonces a la pestañita de funciones.
Ujú. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso del sí. Recuerden que el sí tiene una, el sí es una función lógica, ¿verdad? Que evaluar, me permite evaluar, comprobar, comprobar si una celda, ¿verdad? La información de una celda, un dato en una celda, cumple o no cumple con una condición dada. Esa condición yo la doy, ¿verdad? Esa condición yo la doy. A eso es lo que se le llama prueba lógica, ¿ok? A eso es lo que se le llama prueba lógica. Si la función, si esa comprobación o esa comparación se cumple, yo puedo eh, personalizar o le puedo decir a Excel qué quiero que haga si esa condición se cumple. A eso se le llama valor sí verdadero. Valor sí, o sea, valor sí verdadero. ¿Ok? Y si no se cumple, yo puedo personalizar el resultado en caso de que esa condición no se cumple. A eso se le llama valor sí falso. ¿Ok? Y esta sería la sintaxis de la función sí. Esa es la sintaxis de la función sí. Dice que la función sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor, que era lo que le decía, yo puedo personalizar, ¿verdad? ¿Qué quiero que pase cuando se cumpla esa condición o esa comparación? Me devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la función sí y esa es la sintaxis. Ok, ¿qué necesitamos que contenga la prueba lógica? La prueba lógica tiene que tener tres cosas. La primera, la número uno, es la celda de la base de datos. Esa es la primera, ¿verdad? La segunda es el operador de comparación. Como ya sabemos, el operador de comparación es el, dame un segundo, ¿ah? Es el mayor igual, el menor igual, el diferente y el igual, ¿verdad? Esos serían los operadores de comparación, ¿ok? Y como número tres, tiene que tener la condición. La condición, ¿quién la pone? Yo. Yo soy la que la pongo, ¿verdad? Yo soy la que digo contra qué quiero comparar la celda de la base de datos, ¿verdad? Recuerden que la prueba lógica tiene que tener esas tres partes. La otra cosa importante es que tanto el valor verdadero como el valor falso, ajá, puede ser texto, pero ese texto tiene que ir entre comillas dobles, ¿verdad? Tiene que ir entre comillas dobles. Recuerde que no es lo mismo un apóstrofe que comillas dobles, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El apóstrofe es una cosa y las comillas dobles es otra cosa. Entonces, tiene que ir entre comillas dobles y podemos también, podemos tener operaciones sencillas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿verdad? Eso puede ser operaciones sencillas o bien una, puede ser funciones, puede llevar funciones, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros con eso, verdad? Sí. Entonces,
¿Qué hace la función sí? Bueno, la función sí me va a permitir a mí hacer una comparación. Entonces veamos aquí el ejercicio número 1. ¿Todos van conmigo? Sí. ¿O voy muy rápido? ¿O vamos bien? Vamos No, bien. vamos bien, Vamos vamos súper. bien. ¿Qué dicen las chicas? Que no las escucho. Todo bien, profe. Ok. Bien, entonces veamos el ejercicio número 1. Cobro de bodega. Dice que si el fármaco es sin FAT, el cobro de bodega es 500. De lo contrario es 200. Entonces ahí tenemos efectivamente que usar la función sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? La prueba lógica en este caso sería que si el fármaco, o sea, entonces, la celda de MD, ¿verdad? La celda de la base de datos sería que el fármaco, ¿verdad? ¿Cuál sería el operador de comparación? ¿Verdad? Siguiendo ahí la estructura. Bueno, el operador de comparación sería igual, tiene que ser igual. ¿Igual a qué? La condición, en este caso, la condición que yo estoy estableciendo es que sea sin FAT, ¿verdad? Que el fármaco sea igual a sin FAT, ¿de acuerdo? Y dice que si esto se cubre, o sea, si es sin FAT, entonces el valor verdadero, ¿ja? Dice que es 500, ¿verdad? Y si no se cumple, es decir, el valor falso es 200. ¿verdad? Ese sería entonces la estructura de en este caso, de este sí. Bueno, ya una vez que ya entendemos cuál parte es cuál, ¿verdad? Entonces vamos a estructurarlo. Entonces le decimos, ok, excelente. Empiezo siempre con el igual y sí, ¿verdad? Recuerde que para activar una función usamos doble clic sobre la función o la tecla Tab. Cuando yo lo activo, entonces automáticamente se va a colocar el paréntesis redondo. Yo no lo tengo que escribir, no lo tengo que digitar. Él automáticamente lo coloca y además de eso me va a presentar la sintaxis, ¿verdad? Entonces la primera parte del sí es la prueba lógica. Ya yo sé que la prueba lógica es que si el fármaco, que en este caso es la 2, es igual el operador de comparación. Ajá. ¿Y cuál es la condición? Bueno, la condición es sin FAT. Ok. Cuando nosotros usamos texto, siempre tenemos que utilizar las comillas dobles. Siempre tenemos que usar las comillas dobles. Recuerden que las comillas dobles salen las dos juntas. ¿Ok? Voy a dejarlo aquí un momentito, voy a hacerlo sin las comillas para que veamos qué pasa si no le ponemos las comillas y ahora lo reparo. ¿Ok? Siempre después, ya yo tengo los tres elementos, celda base de datos, operador de comparación, condición. ¿Qué sigue en la receta? Bueno, mi separador. En mi caso es el punto y coma, ¿verdad? En su caso puede ser coma. Si en el momento en que yo pongo el separador, vean que valor sí negrito, la parte, esta parte, el valor sí verdadero, se pone en negrita, ¿verdad? Valor si verdadero es en negrita. Eso quiere decir que ahora en esa receta lo que sigue es el valor verdadero. Y dijimos que era 500, ¿verdad? Si eso se cumple, tiene que poner 500. Entonces, el número va solito, nada más hay que poner, ¿de acuerdo? Ya estamos ahí, ponemos el separador y ahora vean que valor si falso se puso en negrita. ¿Qué quiere decir? Que lo que sigue en esta receta es el valor si falso. Si no es sin FAT, entonces de lo contrario, sí, ¿verdad? De lo contrario, es decir, si no es sin FAT, ¿verdad? Para todos los demás es 200. Entonces, aquí ya estoy traduciendo eso que dice ahí, si el fármaco es sin FAT,
Entonces el cobro de bodega es 500. De lo contrario es 200. Cuando ya yo lo tengo listo, yo nada más presiono intro. ¿Ok? Presiono intro, no tengo que cerrar paréntesis, solo pongo intro. Él cierra solito. Pero vean que aquí en este caso me dio error. ¿Por qué me dio error? Bueno, porque faltó lo que es texto en Excel, en el caso del sí, siempre vamos a ponerlo entre comillas dobles. ¿De acuerdo? Todo lo vamos a poner en comillas dobles. Bueno, vean efectivamente. Fármaco no es INFAT, entonces me da 200. Como ya yo sé que esto está bien hecho, lo único que tengo que hacer es rellenar, ¿verdad? En este caso, el único que coincide con, que cumple, el único que cumple esa condición es eh, la fila 5, ¿verdad? Esa es la única que cumple, por eso es el que me devuelve el 500 y para todos los demás me devuelve 200. Si la base de datos en algún momento cambiara, ¿verdad? Igualmente la evaluación va a cambiar, ¿verdad? La evaluación va a cambiar. Desde que se me olvide, ahora en un ratito, yo me pasan este que ya terminamos, el de cálculos básicos que ya terminamos, me mandan la fotito, se me olvidó decirles. ¿Dudas hasta aquí? Profe, en los cálculos básicos, ¿cómo era que se ponía el símbolo del colón? Con el formato moneda. Si usted no lo tiene, así como lo tengo yo, que lo tengo a mano, entonces lo que hace es que se va a donde dice más formatos de contabilidad. Entonces, aquí en contabilidad, en símbolo, lo busca. Normalmente, el de Colón está debajo del tailandés. Hay que bajar ahí bastantillo, pero ahí debajo del tailandés está el Colón. Ah, ok, listo, gracias. Ujú, Fe, ujú. ese pantallazo que nos dijiste de los cálculos básicos, ¿te lo mandamos que al grupo de WhatsApp o por privado? Sí, no, al WhatsApp del grupo. Ok, Ujú. Ah, ok, Maite, muy bien. pues yo sí le soy sincero, lo que acaba de explicar me dejó perplejo. El del sí. Sí, me cuesta mucho, sí, siempre me ha costado mucho. Ok, listo. Entonces vamos a volver a repetirlo. Para eso estamos haciendo el, el repaso. Ahorita lo que estoy haciendo es hacer el mismo cuadro que hiciste tú de la prueba lógica, o sea, todos esos cuadros absentos a la tabla. ¿Perdón? Ahorita lo que estoy haciendo es hacer lo que hiciste tú, que absentaste los, o sea, hiciste toda la prueba lógica, hizo todos esos cuadritos abajo para poder jugar con ellos. Sí. Ok, ok. Vamos vamos a profundizar aquí entonces un poquitito. El sí. El sí es una función que me permite a mí evaluar si una celda, ¿verdad? Si una información de la base de datos cumple con una condición o no cumple con una condición, ¿verdad? Entonces, en esos momentos en los que yo uso el sí es una de las funciones que más se usan en Excel, ¿verdad? Son de las que más se usan, ¿ok? La sintaxis del sí es prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Esa es la estructura, esa es la receta, ¿ok? Entonces, ¿qué es la prueba lógica? Bueno, la prueba lógica es donde yo le digo a Excel, ok, esta información de la base de datos, quiero que la compare con esta condición, ok.
Entonces tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Bueno, la base de datos, o sea, la celda que voy a comparar, ¿verdad? La celda que voy a comparar, como en este caso que usamos la A2, ¿verdad? Porque siempre hacemos la primera y después lo único que hacemos es rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la A2 es la celda que yo voy a comparar, ¿ok? ¿Qué más necesito? Bueno, necesito un cooperador de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Bueno, mayor que, mayor igual, ¿verdad? Menor que, menor igual, diferente, bien igual, ¿verdad? Esos son los operadores de comparación que se necesitan para comparar la información de la base de datos, ¿de acuerdo? Que sería la segunda parte, o sea, el otro elemento que tiene que tener la prueba lógica. ¿Cuál es el tercer elemento que... Ajá. ¿Cuál es el tercer elemento que tiene que tener la prueba lógica? Bueno, la condición. La condición la pongo yo. En ese caso estamos haciendo este ejercicio que dice que si el fármaco, ¿verdad? Si el fármaco es INFAT, el cobro de bodega es 500, de lo contrario es 200. Entonces, si el fármaco es sin FAT, es la prueba lógica, ¿ok? Si se cumple, esos 500 sería el valor verdadero. Si no se cumple, sería el valor falso, ¿verdad? Entonces, lo más importante aquí es que la prueba lógica esté bien estructurada. El valor verdadero es cuando se cumple y el valor falso es cuando no se cumple. Entonces, esa traducción, ¿verdad? Esa traducción que de esa instrucción, bueno, habíamos dicho también que el valor verdadero o el valor falso pueden ser textos, siempre que sea texto tiene que ir entre comillas dobles, pueden ser operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿verdad? Pueden ser operaciones sencillas o bien pueden ser funciones. Suma, promedio, contar, ¿verdad? Hasta un mismo sí puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traducimos esto que está aquí en una función? Con la función sí. Ok, de la siguiente manera. Sí, ¿verdad? Recuerde que ponemos sí, en inglés es if, ¿verdad? Activamos la función. Activar la función es que se coloque automáticamente el paréntesis redondo. El paréntesis redondo. Y vamos a empezar con la comprobación. La prueba lógica, ¿verdad? Dijimos que tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? Bueno, la celda, ¿verdad? De la base de datos, el operador de comparación y la condición. Si es texto, tiene que ir entre comillas dobles. Esa es mi prueba lógica, ¿de acuerdo? Si el fármaco es igual a SINFAT. Ahí está mi prueba lógica. ¿Qué sigue después de la prueba lógica? Bueno, sigue el valor verdadero. Entonces yo, siguiendo la receta, me fijo qué sigue, es punto y coma o coma. Eso va a depender de su computadora. Normalmente cuando están en inglés es coma. Cuando están en español es punto y coma. ¿Ok? Cuando ya yo establezco cuál es la prueba lógica, entonces viene el valor verdadero. ¿Ok? Si es INFAT, entonces el valor verdadero, el costo de la bodega serían 500. Los números se colocan tal cual, solitos, no necesitan absolutamente nada. Ni un igual, ni comillas, nada. Solo se ponen solitos. ¿Ok? Cuando ya yo establezco el valor verdadero, entonces pongo el separador. Y ahora viene el valor falso. O sea, si no se cumple, si no es INFAT, ¿verdad? Que le corresponde 500, entonces son 200 de bodega para el valor falso. Cuando yo lo relleno hacia abajo, ¿verdad? Ya yo sé que está listo. Cuando yo lo relleno hacia abajo, entonces él va a ir haciendo la comparación en referencia relativa de uno en uno va a ir haciendo la comparación, ¿verdad?
Va a comparar la A3, va a comparar la A4, va a comparar la A5, la A6 y así sucesivamente sin importar la cantidad de celdas que tenga, ¿verdad? Él va a ir comparándolas y va a evaluar si cumple la función, si cumple la condición en este caso, me va a devolver 500 y si no se cumple, pues me va a devolver 200. El 3 es el condicionante, ¿verdad, profe? ¿Mm? El 3 es el condicionante. La 3 es la condición, correcto. Para este ejemplo es infat, ¿verdad? Pero yo puedo decir, bueno, si la A es mayor a 20, si el género es masculino, si la fecha de vencimiento es mayor a 90 días, si la factura tiene un vencimiento de más no sé, 180 días o menos o menor que 30 días. Esa sería, digamos, que la condición, ¿verdad? La condición, esa sería la condición. La condición yo la establezco, pero para poder establecer una condición necesito un operador de comparación y para poder establecer esa comparación necesito que la base de datos tenga la información que yo necesito, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a comparar? Si la base de datos, si el dato de la base de datos de la celda que voy a comparar es número, tengo que compararlo con número. Si es texto, tengo que compararlo con texto, ¿verdad? Tienen que ser congruentes en ese caso. Ok, pero con esa explicación me quedo. Listo. Vamos a ver, ahora dice impuesto de aduana. Dice, si el precio mayoreo es mayor a 8,000 y menor a 14,000, ¿verdad? Entonces paga 14,000. Perdón, paga 15% del precio mayoreo. De lo contrario, paga un 8% del precio mayoreo. Ok. Aquí tenemos un asunto. Ya acá no tenemos solo una condición. Ahora vamos a tener dos condiciones. ¿De acuerdo? Vamos a tener dos condiciones. Entonces, siempre usamos el sí. Siempre vamos a usar el sí. ¿Por qué? Porque necesito personalizar el valor verdadero, que sería el 15% del precio mayoreo, y personalizar el valor falso, que en este caso sería el 8% del precio mayoreo. ¿De acuerdo? Ok. Pero veamos que la prueba lógica solo me permite hacer una comparación, nada más. Solo una. Solo me permite a mí comparar la celda contra una condición. ¿De acuerdo? En este caso del impuesto de aduana, yo necesito comparar la celda de base de datos o la comparación es con dos condiciones. ¿Ok? Entonces recuerden que ahí nosotros lo que hacemos es que nos apoyamos con la función y con la función o, ¿verdad? En este caso, la función i lo que me va a permitir a mí es, en el número 2, la función i es la que me corresponde. ¿Por qué? Porque dice que tiene que cumplir con dos condiciones eh, estrictamente, o sea, tiene que cumplir con las dos, no es que cumple con una o con la otra, no, tiene que cumplir con las dos. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que el precio mayoreo tiene que ser mayor a 8,000, ¿verdad? El precio mayoreo tiene que ser mayor a 8,000
No dice mayor que, mayor igual, ¿verdad? Dice que es mayor a 8.000 y también el precio mayoreo tiene que ser menor a 14.000. Eso es un rango, ¿verdad? Está estableciendo un rango de 8.001, ajá, hasta 14.000, ¿verdad? Bueno, no, en realidad no, 13.999, ¿ok? Entonces, ahí yo necesito, vamos a ver, aquí, esto no, aquí. En tu teclado, ¿cómo sacas los vectores de mayor y menor? En mi teclado Ajá. yo lo pongo con inglés, yo tengo que pasar el idioma en inglés y utilizar, porque mi teclado está en inglés. Entonces yo lo paso a inglés y ya ahí ya me salen. Si yo cambio el teclado, mi teclado está en inglés, entonces yo lo cambio a inglés y ahí ya me salen los símbolos. No sé, en el caso suyo, ¿su teclado está en inglés o en español? No, en español lo acabo de probar en inglés. Sí, ya me aparece. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para hacer en un sí que solo me permite hacer una comparación, ¿verdad? ¿Cómo hago para hacer que me evalúe esas dos condiciones al mismo tiempo, que son incluyentes? Bueno, ahí, como les decía, lo que usamos es la función i, ¿ok? Es la función i. ¿Qué hace la función i? Bueno, la función i dice que, ajá, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos son verdaderos. En la I, con uno que falle, con uno que falle, ya él lo va a evaluar como falso. ¿De acuerdo? En la I tienen que cumplirse todos los argumentos. El argumento significa criterio, significa condición. Con la I necesito que se cumplan todos, como en este caso. En este caso yo necesito que sea mayor a 8.000 y menor a 14.000. ¿De acuerdo? Por eso es que me voy a apoyar con esta función del i para este sí, que sigue siendo un sí. Sigue siendo un sí, pero necesito apoyarme con el i. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí entonces dice que el valor verdadero sería precio mayoreo por el 15%, ¿verdad? Ese es el valor verdadero, y en el caso del valor falso sería precio mayoreo por el 8%, ¿verdad? Ese sería el, el valor verdadero, el valor falso. Ok, vamos ahora a traducirlo. ¿Cómo se estructura? Recordemos que esto es un repasito, ¿verdad? Y ocupamos que esto nos quede siempre tanto en el básico como en el intermedio y en el avanzado, siempre repasamos el sí, ¿verdad? Con un poquito más de complejidad, pero siempre lo vamos a repasar. Entonces, aquí ya yo tengo el sí, ¿verdad? El sí me da la estructura de prueba lógica, valor verdadero y valor falso, ¿ok? Pero yo necesito apoyarme en esa prueba lógica, necesito apoyarme con el i para poder evaluar esas dos condiciones. Entonces pongo el i. Ajá. El i dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos son verdaderos. Ok, en el i, acuérdense que se pueden poner 256 condiciones, ¿verdad? O comprobaciones. Pero si de esas 256, perdón, 255, si esas 255, una es falsa, él lo va a evaluar como falso. ¿Ok? Lo evalúa como falso. Entonces, activo la función i, acuérdense que siempre lo vamos a activar con doble clic o con tab. Y ¿cómo se llama? La sintaxis del i es valor lógico 1, separador, valor lógico 2, separador, y así sucesivamente hasta 256 si fuese necesario. Ahora,
¿Cuál es la estructura del valor lógico? Bueno, la estructura del valor lógico es exactamente igual que la prueba lógica, ¿verdad? Donde necesitamos, lo que dice es si el precio mayoreo es mayor a 8.000, ajá, donde necesitamos celda de base de datos, operador de comparación y condición, ¿verdad? Tiene que tener esas tres cositas. Esa sería la primera condición que tiene que cumplir esta celda. Base de datos, que el precio mayoreo sea mayor a 8.000. Sigo con la receta, en mi caso es punto y coma. En mi caso es punto y coma. Vean que ahorita se puso entonces el valor lógico 2 en negrita. Entonces, el valor lógico 2, ¿cuál sería? Bueno, la siguiente cosa que tiene que cumplir, ¿qué era qué? Que el precio mayoreo sea menor ¿a cuánto? A 14.000, ¿verdad? Esa es la siguiente cosa que tengo que evaluar. Que sea mayor a 8.000, el precio mayoreo, y el precio mayoreo menor a 14.000. En este caso, ¿se acuerdan que les había dicho que no se cerraban los paréntesis? Uno deja que los paréntesis se cierren solitos. En este caso sí necesito cerrar el paréntesis. ¿Por qué? Porque necesito decirle a Excel, ok, Excel, hasta aquí llegan las comprobaciones. Son solo dos cosas las que ocupo evaluar, o son tres, o son cinco, o seis, o las 200 que necesite comprobar. En este caso, son solo dos, ¿verdad? Que el precio mayoreo sea mayor a 8.000 y menor a 14.000. Entonces, cuando yo cierro el paréntesis, vean que vuelvo a la función sí, ¿verdad? Si quito el paréntesis, estoy en función y, pero cuando pongo el paréntesis, vuelvo a función sí. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el I es la prueba lógica, ¿verdad? Entonces, sigo con la sintaxis. ¿Qué dice mi sintaxis? Bueno, mi sintaxis dice que tiene que ir un punto y coma. Voy, que me lo volé. ¿Ah? ¿Qué sigue? Bueno, ahora viene el valor verdadero. Si esto se cumple, entonces dice que tiene que mostrarme un 15% del valor mayoreo, ¿verdad? Entonces es precio mayoreo por el 15%. Recuerde que no es lo mismo 15 que por 15%. En este caso, como no tengo el dato en ninguna celda, ¿verdad? Que sea como parámetro, entonces lo escribo. Recuerden que yo puedo poner 15% por B12 o B12 por 15%, porque en las multiplicaciones el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Ahí ya tengo mi valor verdadero, no hay nada más que hacerle. Pongo el separador y voy con el valor falso, que el valor falso dice que es el precio mayoreo por el 8%. El 8%, que sería mi valor falso. Ahí no cerramos paréntesis, lo dejamos así como está. El sí, yo nunca cierro el paréntesis en el sí, ni en ninguna función. Solamente cuando necesito, como en el caso del i, decirle a Excel, ok, es solo esto lo que va a evaluar, solo esto es lo que va a sumar, solo esto es lo que va a dividir. ¿De acuerdo? Pero los últimos, el último paréntesis del sí no lo ponemos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo voy a presionar intro, ¿verdad? Y él me va a decir, bueno, hemos encontrado un error de escritura. ¿Qué me falta? Efectivamente, el paréntesis, el último paréntesis, el del sí. Entonces yo dejo que sea Excel el que lo corrija. Por eso él me dice, ¿desea aceptar la corrección? Yo le digo que sí. Profe, y si yo lo pongo, vea, lo que pasa es que cuando uno cierra el sí, como en este caso, hay momentos en que les da chochera y nos da error, solo por poner el paréntesis. Entonces es mejor dejarlo cerrar, dejar que sea Excel el que lo cierre. ¿De acuerdo? Que sea Excel el que lo cierre. El del I, sí, ese sí hay que cerrarlo, y hay algunos ejercicios que vamos a ir viendo si es importante cerrarlos, pero en el caso del sí, no.
¿Dudas? Ajá. ¿Cómo vamos aquí? Joshua, Bien, profe. ok. Juan Daniel, Juan David, profe, ya lo estoy haciendo siguiendo los pasos. Igual ok. siempre las funciones me gustan un montón, entonces después con la repetición de la clase lo practico varias veces. Ok. Kiani, Bien, Kiani, profe. Bien, vamos bien. ujú. Cristian, Sí, señora, todo en orden. ok. Maite, Todo en orden, profe. perfecto. Bien, entonces ya sabemos que primero está bueno ya y nada más lo único que tenemos que hacer entonces es rellenar hacia abajo y él entonces va a ir haciendo la comprobación, ¿verdad? Cuando se cumpla y cuando no se cumpla. Digamos, 16.500 cumple con esa prueba lógica. No, ¿verdad? Es mayor a 14.000. Entonces, en este caso, el resultado, ¿verdad? Es del 8%. O sea, 16.500 por el 8% es 1.320. En la segunda, 9.800. ¿Es mayor a 8.000? Sí. ¿Es menor a 14.000? Sí. Entonces se cumplen las dos. Entonces, en este caso, 1.470 eh, corresponden al 15% de 9.800. ¿Me siguen? ¿Verdad? Ujú. Entonces, el 15% de 9.800, porque es verdadero, son o es 1.470, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor es verdadero. Vamos a ver la siguiente. 6.400. ¿Está dentro de los parámetros? No, no está dentro, entonces eso es un 8%. 7.250. ¿Está dentro del parámetro? No, no está dentro del parámetro. Los 580 es el 8%. 9.100 sí está dentro del parámetro, ¿verdad? Es mayor a 8.000 y menor a 14.000. Entonces, este es lo evalúa como verdadero. Este es un 15%. 13.600 está dentro del parámetro, entonces me lo va a evaluar con el 15%. Y 22.000 no está dentro del parámetro, es mayor a 14.000, entonces ese sería un 8%. Bien, vamos con la última. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ok. En el caso del O, ¿verdad? Igual que el I, ¿verdad? Como les decía, en el I todos los argumentos tienen que cumplirse, todos. Todos los argumentos en el I tienen que cumplirse, ¿verdad? ¿Para qué tienen que cumplirse todos los argumentos? Bueno, para que lo evalúe como verdadero, es decir, para que la prueba lógica sea verdadera, ¿de acuerdo? En el caso del O, en el caso del O, hace exactamente lo mismo. Eh, el O hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Va a evaluar cada uno de los valores lógicos que ya sabemos que son celda, operador de comparación y condición, cada uno tiene que tener esa estructura, pero en el caso del O va a comprobar, pero con uno que se cumpla
Con uno que se cumpla de los 256, ya es verdadero. Ajá. Con uno que se cumpla, ya es verdadero. Caso contrario con el I, repito, en el I, todos los 255 tienen que cumplirse para que se evalúe como verdadero. En el caso del O, si 254 son valores falsos y el número 255 es verdadero, él lo va a evaluar como verdadero, ¿verdad? Dice que comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero, o falso si todos son falsos. Si todos son falsos, lo evalúa como falso. Si hay uno que es verdadero, ya lo evalúa como verdadero. El I, yo insisto mucho en eso, en el I, todos se tienen que cumplir para que sea evaluado como verdadero. Con uno que falle, ya es falso. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora vamos a estructurar la promoción de fin de año. La promoción de fin de año dice que si el fármaco es Laxatil, ¿verdad? O Gripen, ¿verdad? Vean que hay o Gripen ahí. Necesito evaluar el fármaco, ¿verdad? Con dos condiciones, Laxatil o Gripen. Si eso es así, entonces dice que la promoción es todo a mitad de precio. Eso es entonces el valor verdadero, ¿ok? Pero no se queda ahí. Después me dice que tengo que en esa misma fila, tengo que evaluar si el fármaco es Sinfat o si es Enermas. Si es alguno de esos dos, la promoción va a ser rebajo en artículos de oficina. Ese va a ser el premio, ¿verdad? Esa va a ser la promoción, es decir, ese es su valor verdadero. ¿Ok? Ojo lo que dice ahí. Los demás fármacos, o sea, si no son Laxantil, si no son Gripen, si no son Sinfatos o no son Enermas, ¿ok? Van a tener una promoción de un bono de 5,000 colones. ¿A qué le suena eso? Es el valor falso, ¿verdad? Pero vean que ahí tenemos dos sí, ¿verdad? Hay que hacer dos sí, es lo que se llama un sí anidado, ¿verdad? Donde nosotros en una misma celda o en una misma estructura vamos a evaluar dos o más condiciones para un valor verdadero y dos o más condiciones para otro valor verdadero o un valor falso. ¿De acuerdo? Entonces dice, para estructurarlo, mira, se hizo una carita triste. Dice, sí, ¿verdad? Sí, ok. ¿Por qué tengo que empezar con el sí, profe? Porque solo el sí me permite personalizar el valor verdadero en caso que se cumpla o el valor falso en caso que no se cumpla. Si ustedes ven el I y el O, el I y el O solo tiene comprobaciones, valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3 y así sucesivamente. O el O, ¿lo ven? Tiene la misma estructura. Valor lógico 1, valor lógico 2. O sea, él en ningún momento me permite a mí establecer una respuesta personalizada en caso de que se cumpla o en caso de que no se cumpla. Por eso es que yo tengo que apoyarme en el sí, que sí me permite personalizar ese valor verdadero y ese valor falso con el sí, con el I o con el O para evaluar diferentes condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la primera. Dice que si el fármaco, ¿verdad? Es igual a Laxatil. ¿Cómo tiene que ir Laxatil? Tiene que ir entre comillas. ¿Por qué? Porque es, ok, esa sería mi primera condición, ¿verdad? Que si el fármaco, ¿y saben qué, chicos? No se selecciona de aquí, de la base de datos.
no se selecciona de la base de datos, que a veces pasa, ese es un error un poquillo frecuente, ¿verdad? Que como lo ven aquí en las celdas, y yo les insisto que nosotros trabajamos con celdas, lo seleccionan de la base de datos. No, no se puede así. Hay que indicar la condición. Usted la puede comprar con una celda que esté en parámetro, eso sí lo puede hacer, en una celda separada, pero no dentro, no puede comparar las celdas con la misma celda, así, de la misma columna. No se puede, eso no se vale. Hay que poner exactamente cuál va a ser la comparación, la condición. Esa sería la primera. Y la segunda comparación, en ese sí, sería que, igual que si el fármaco es igual entonces a Disculpa, creo que lo escribiste mal. No sé si eso infiera. Era laxantil. Ajá, muchas gracias. Bueno, si no lo pongo bien, imagínate, no lo va a Profeta, leer, no lo va a leer bien. también le ¿Perdón? faltó la O al inicio del sí. Ajá, gracias. Ok, esas son dos, las dos primeras evaluaciones, ¿verdad? Si el fármaco es igual al laxantil o si es igual a Gripen. Aquí, como les decía, si cierro entonces el paréntesis para poder estar en la función y, en la función sí y poder establecer entonces el valor verdadero. En este caso, el valor verdadero para estas dos evaluaciones sería todo a mitad de precio. Como es texto, va entre comillas, ¿verdad? Ese es mi valor verdadero. Pongo el separador y ahora dice, según la estructura del sí, tengo que seguir con el valor sí falso, pero no puedo poner el valor sí falso. ¿Por qué? Porque necesito evaluar la siguiente comprobación. Entonces, pongo el sí seguidito, ¿verdad? Pongo el sí seguidito, el O, en este caso, porque son sin FAT o enermas, ¿verdad? Activo y hago las siguientes comparaciones, ¿verdad? Lo mismo. Si el fármaco es igual a sin FAT o si el fármaco es igual a enermas. Ajá. Y ahí cierro el paréntesis. ¿Por qué tengo que cerrar el paréntesis? Para decirle a Excel, ok, solo eso ocupo que revise. ¿Ok? Solo eso ocupo que compruebe. Ok, si se evalúa verdadero sin fato en hermas, entonces la promoción que les corresponde, que sería el valor verdadero, sería rebajo en artículos de oficina, ¿verdad? Entre comillas, pongo el separador según la receta y ahora sí, viene el valor falso, ¿verdad? Porque ya no tengo nada más que comparar, ya no hay más comparaciones. La última comparación dice que es bono, que sería mi valor falso, ¿verdad? Para todos los demás. ¿Quiénes son los demás? Dormitón y arrugadez. Si es dormitón o es arrugadez, entonces para todos los demás sería bono de 5,000 columnas. ¿Verdad? Ese sería el premio. Entonces ya, bueno, aquí, ¿qué me dice él? Bueno, me dice que me falta algo. ¿Qué me falta? Los paréntesis redondos, ¿verdad? ¿De cuál? Del primer sí, que no lo cerré, y del segundo sí. Yo le digo que sí, que lo haga, y efectivamente, el primero era que, es que lo borré. El primer dato, ¿cuál es? Sin fatos, no, en hermos. ¿Cuál era el primero? Si el fármaco es laxantil o si es Gripen. No, Vitamix. No, es que borré Ya. No, si es Vitamix. el Vitamix. Ajá. Sí. Ok, entonces aquí efectivamente él lo evalúa como falso. ¿Por qué? Porque no es Laxaltil, que es la primera evaluación que hace, no es Gripen, ¿verdad? Que es la segunda,
no es SINFAT, que sería la tercera evaluación que hace, ni en ERMAS, que sería la cuarta, ¿verdad? Como no cumple con ninguno, es entonces bono 2.500, ya como está listo, entonces ya yo nada más lo único que hago es copiar, y efectivamente, ¿verdad? Gripen, ¿qué le tocaba a Gripen? Todo a mitad de precio, ahí está, perfecto. ¿Qué le tocaba a SINFAT? Rebajo en artículos de oficina. ¿Qué le tocaba en ERMAS? Rebajo en artículos de oficina. ¿Qué le tocaba a Laxatil? Todo a mitad de precio, ¿verdad? Esto es lo que se llama un sí anidado, donde yo necesito evaluar la misma celda con diferentes argumentos, con diferentes condiciones, y por cada condición, perdón, por cada comparación, por cada prueba lógica, va a tener un valor verdadero. Eso se llama un sí anidado. ¿Dudas? Joshua, Daniel, Kiani, Cristian, Maite. Profe, ¿se puede A mí posicionar no en me dio, la entonces lo fórmula, estoy. porfa? ¿Se puede posicionar un momentito en la fórmula? Ajá, gracias. ¿Quién más me habló? A mí no me dio, pero estoy viendo a ver cuál es el error que tiene. Profe, una consulta, Ujú. soy Kiani. Digamos, en el primero en Vitamix, a mí me da, no importa que salga falso, falso y así. No, no le puedo dar falso porque nosotros establecimos un Es que digamos, en valor. los únicos que me dan falsos en Vitamix, en los dos primeros, en el cuarto y en el último. Ah, entonces fue porque usted no puso bono de 5.000 colones, no estableció el valor Ah, ok, verdad, falso. ok. Sí, no estableció valor falso. Ah, el valor falso era bono de 5.000 colones. Ah, ok, me faltó, ok, listo. Gracias. Sí, no, pero a mí no me está. Listo, profe, gracias. Ujú. Me he volteado por todos lados, pero no me da. Hay un problema con esta fórmula. Ujú. Mándeme una foto, Juan Sí, Daniel, sí, señor. obviamente de la función, o sea, donde yo pueda ver, así, ¿verdad? Donde yo pueda ver la función. De la operación. Listo, profe. Juancito, vea, a mí me parece que en el segundo sí, en el de Sinfat, en lugar de poner una O pusiste un cero. Me parece que en lugar de una O es un cero lo que pusiste.
puede andar por ahí el error, estoy revisando. Correcto, profe, es una Totalmente O. razonable usted, eso era, profe. Puse un hijo de madre cero. Ok, muy bien. ¿Alguien más con dudas? ¿Alguna otra duda? No, disculpa, yo como entré un poquito tarde, no me enteré si, no alcancé a escuchar si sí vamos a tener receso. ¿Cómo qué? Como entré un poquito tarde, no sé si hablaste algo acerca de los recesos hoy, si vamos a tenerlo o no. Sí, los recesos los vamos a tener a las 7, entre 7 y 10, pero hoy no, Ok, señor, porque vamos a terminar ahorita. O sea, de hoy acuerdo. vamos a terminar antes, entonces hoy no hay receso. Vale. Ujú. Bien, vamos a hacer una practiquita. No, vamos a ver esto. Ok, vamos a pasarnos ahí a la hojita que dice función 2, funciones 2, a la hojita que dice funciones 2. Y vamos a ir haciendo los ejercicios. Bueno, entonces el primer ejercicio que nos dice es que sumemos las unidades. ¿Ok? Que sumemos las unidades ¿cómo? Usando la función suma, ¿verdad? En la anterior usamos la función suma, pero en vertical, ¿verdad? En horizontal, perdón. En este caso necesito sumar, pero en vertical, o sea, hacia arriba, la columna, pero funciona exactamente igual, ¿verdad? Activo la función, ajá, se abre el paréntesis y yo selecciono el rango que quiero, en este caso sumar. Selecciono el rango. Y ahí voy a tener entonces el total de las unidades. Utilizando la función sum. ¿Mm? Ay. Ahora vamos a tener el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, bueno, no, mentira. Estoy jeteando aquí. Es aquí, perdón, en el amarillo, en la celda amarilla. Ahí igual, pero es lo mismo. Igual, suma, activo función y selecciono el rango, ¿verdad? Y ahí vamos a tener el resultado. ¿Ok? Utilizando la función suma. Ahora dice, empleando la función promedio, obtenga el promedio del descuento. Recuerden que la función promedio es la media aritmética, ¿verdad? ¿Qué es la media aritmética? Bueno, la media aritmética es cuando se suma los datos, ¿verdad? Del rango y se divide por la cantidad de celdas, ¿verdad? Así es como se hace el aguinaldo. Usted suma 12 salarios y los divide entre 12. En este caso, la función promedio, ahora que la media aritmética, es de descuento, ¿verdad? De descuento, todavía no lo tenemos aquí
No lo tenemos hecho ahí, ¿verdad? Pero no importa, lo vamos a seleccionar ahí. Y bueno, aquí me dice que no, ¿verdad? Que no hay resultado porque está en 0. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que haría él cuando haya bueno, vamos a hacerlo no de descuento, vamos a hacerlo para no atrasarnos, vamos a hacerlo con precio de detalle, ¿verdad? El promedio de precio de detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Es sumar estas celdas, ¿verdad? Estas 17 celdas, que son 19.465, y lo divide entre 17. Y ese sería, pues, el promedio que nos va a dar. Uh-huh, uh-huh. ¿Ok? El ejercicio número 3 dice, empleando la función max, calcule el precio de detalle más alto. Ahora recuerden que max lo que nos brinda a nosotros es el valor máximo de una lista de valores, ¿verdad? Omite valores lógicos y de texto. Es decir, no sirve para texto, solo sirve para números. Uh-huh. Entonces, max lo vamos a aplicar igual a precio de detalle. Y en este caso, el valor máximo en ese rango seleccionado es 2.000. Uh-huh. Ajá, min, que lo que nos permite a nosotros es ver o obtener, más bien, el valor mínimo de una lista de valores. Uh-huh. Min me va a devolver en este caso, igual, siempre de precio de detalle, porque como no tenemos los otros cálculos, vamos a dar solo precio de detalle. En este caso, 200 es el valor mínimo, es el más pequeñito que tenemos en ese rango de precio de detalle. ¿Cómo sacaste el min, perdón? Igual con el precio de detalle. Min, Ok. función min con el rango de precio de detalle. Recuerden que en la sintaxis, número 1 puede ser un rango, ¿verdad? Como en este caso. Número 2 puede ser otro rango. O número 1 puede ser una celda, y número 2 puede ser otra celda, y número 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden ser celdas o rangos. Ok, la hora del sistema, la función es hora. Recuerden que en el caso de hora, no hay que poner nada, ahora solo activar la función. Mira, es ahora, perdón. Usamos ahora, que es la que nos va a devolver fecha hora, ¿verdad? El ahora me va a devolver a mí tanto la fecha como la hora. Entonces, si yo lo que ocupo es solo la hora del sistema, entonces lo que hago es que le pongo formato de hora. La del sistema es con la función ahora. Tanto hora como fecha. La del sistema. Ok, con respecto a Contara. Contara, recordemos que cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Es decir, la función Contara me sirve para datos numéricos o para datos de texto, cualquiera de los dos. En cambio, contar solo me va a devolver o solo va a contar las celdas que tengan números, ¿verdad? Esa es la diferencia entre entre la función contar y la función contara. Repito, contar
solo va a contar aquellas celdas que tengan números. En cambio, contara va a contar aquellas celdas que no estén vacías, es decir, pueden tener datos numéricos o datos de texto. En este caso me está diciendo que use contara para el rango de clientes. Aquí me dice que usemos la función correcta para la fecha del sistema. Igual, es con ahora, ¿verdad? En el caso de inglés es now, no se pone nada, nada más se activa, pero como yo solo lo que ocupo es la fecha, entonces le pongo formato de fecha. ¿Cómo vamos ahí? No se les olvide pasarme esto. Ah, no, ya creo que ya me lo habían pasado. Voy a revisar. Hmm. Ok. Ahora dice moda 1. Recordemos que moda 1 lo que me permite a mí es tener el valor que se repite, ¿verdad? Moda 1 lo que me va a devolver es el valor que es más frecuente o el que se repite más, ¿verdad? En este caso, moda 1 de el año de venta, el rango de año de venta. Dice que el que más se repite es 1996. Recordemos que cuando no se repite ninguno, nosotros vamos a tener esto, ¿verdad? Es este resultado. No es que hay un error, es que no hay ninguno que se repita. Y siempre me va a devolver, él va a empezar el conteo con el primer dato. Con el primer dato. Entonces vea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 1996. 1, 2, 3, 4, 5. El 97. Voy a poner aquí otro 1997 para que vean una cosa. Aquí se repite igual. 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces 1996. ¿Ok? Y 6 veces 1997. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repite 6 veces 1997. ¿Por qué me devuelve 1996 si los dos se repiten? Bueno, porque él empieza ¿cómo se dice? La revisión, o sea, o él empieza a revisar desde la primera celda, ¿ok? Desde la primera celda empieza a revisar. Por eso es que me devuelve en 1996.
Ujú. Ok, de esta práctica me falta ver el contar sí, el sumar sí y el buscar V de repaso, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo recordando el contar sí, el sumar sí y el buscar V. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, guarden el archivito, que no se les vaya a borrar. Me mandan lo que hicimos, que nos faltaría este cuadrito, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hacer. Y entonces nos veríamos, si Dios lo permite, la próxima semana a las 6. Perfecto, profe. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches a buenas todos. noches, que Buenas estén muy bien. noches. Buenas Eso para todos, gracias, noches. profesora. Con mucho gusto, papito, para servirle. Hasta luego.